¿Qué puedes hacer cuando empiezas a pensar en español? Cuando puedes pensar en español y dejar de traducir, entonces puedes responder preguntas con más fluidez y participar de conversaciones más fácilmente. Ahora bien, hablando de pensar en español, es un desafío para algunas personas y creo que esto es porque en muchas escuelas de todo el mundo a los estudiantes se les enseña con lo que llamamos el método de traducción de la gramática. Nos enseñan a traducir y hasta cierto punto puede estar bien. El problema es que esto se convierte en un hábito y eso es muy difícil de romper a medida que subes de nivel. Por eso es esencial que rompas este hábito, porque si no, no vas a acumular la fluidez que necesitas. Cuando empiezas a pensar en español, entonces realmente puedes responder y hacer preguntas más fácilmente. En este video te mostraré 5 formas inteligentes con las que puedes empezar a pensar en español. Rodéate de español. Puedes hacerlo en tu propia casa, dándote 10 minutos al día de español. Y es importante ver este tiempo en español como divertido y ameno. No es hora de estudiar. Hablo de cosas como escuchar podcasts, escuchar la radio por internet, escuchar canciones, cosas que te gustan. Tal vez ver series de televisión o películas en español. Y por supuesto, ver este canal una y otra vez. Para eso debes suscribirte y activar la campana para que te anuncien cada vez que sacamos un video nuevo. En segundo lugar, puedes repetir palabras que escuchas o ves. Ahora, escuchar pasivamente es genial, porque cuando escuchas pasivamente estás reduciendo el estrés y la presión. Y sabemos por investigación que esto puede ayudarnos a aprender más profundamente. Repetir palabras y frases también es fantástico, porque entonces estás empezando a activar el vocabulario, lo que significa que puedes empezar a usarlo con más fluidez. Ensaya con este video repitiendo las frases que digo. Termina de ver este video y luego reprodúcelo de nuevo y dale pausa para repetir cada frase. 2. Usa solo palabras y frases que ya sabes. Una gran manera de mejorar tu fluidez y empezar a pensar en español es usar solo las palabras y frases que ya sabes, porque no estás traduciendo, estás empezando a pensar en español. Obviamente no dejes de aprender vocabulario en los momentos de estudio. En este video resalto algunas palabras y frases que deberías conocer para mejorar tu español. 3. Comenzar poco a poco y construir. Una técnica común es mirar una imagen y mientras miras la imagen piensas en las cosas que ves. Prueba esto. Echa un vistazo a esta imagen y simplemente no hables. Solo piensa en una palabra de las diferentes cosas que puedes ver. Esta es una gran y sencilla actividad. Puedes hacer esto en cualquier lugar. Puedes hacerlo solo por unos minutos y en cualquier lugar. Puedes usar una imagen o también solo mirando a tu alrededor. Describe las cosas que ves. El secreto es hacer de esto un hábito diario, aunque sea solo por un minuto. 4. Escribir en español. Cuando se trata de pensar en español, la habilidad activa de escribir y la habilidad activa de hablar te ayudará a crear ese entorno en español. Hay algunas investigaciones que sugieren que escribir y hablar están conectados. Así que al escribir cosas en español también nos podemos ayudar a empezar a pensar en español. Recuerda, solo usa las palabras que conoces. Comienza poco a poco, como a escribir una lista de compras en español o, por ejemplo, dejar un comentario en este video para que yo te lo responda o te lo responda cualquiera de nuestros seguidores. 5. Practicar con otros. Tienes que ser capaz de pensar en español. De hecho, cuanto más te involucras en conversaciones en español con tu profesor, amigos, alumnos, compañeros, más vas a tener la oportunidad de practicar el pensamiento en español también.
Y cuando estás practicando, ten algunas conversaciones en las que solo te concentres en pensar en español. Manténlo simple. Bueno, y probablemente estás pensando, me siento un poco estancado porque no tengo con quién interactuar en español, ni para escribir ni para hablar. Por eso hemos creado un canal en Telegram y un grupo en WhatsApp. Ahí hay personas de todo el mundo hablando español. Incluso hay algunas personas de Latinoamérica dispuestas a interactuar contigo. Habla con nosotros de tu cultura, de tu país, de tu día a día. Y si quieres saber por qué los latinos hablamos rápido, debes ver este video. Chao. Recuerda suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales.